Hola Ana, Como vai? ¿cómo estás? Tudo bem por aqui. Onde tu andas? Estoy en Miami. Tem trabalho aí? No, 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 no. Vine a descansar unos días y a ver familia, pero muy poquitos días, una semana. Ah, tá bom. Así que justo coincidía, bueno, varias cosas tuve que atender de todas maneras también, así que Ah, eh, obrigada, né? Tu tirou uns dias para descansar e nós te convocamos. no, no, pero tranquila porque yo lo decidí así venir a último momento. Y no, no, ayer trabajé con África, ¿no? Igual con mi comité es muy difícil tomar un descanso total, ¿no? Sim, imagino. Neste momento, então, Sí, sí, incluso en este momento, exactamente, sobre todo por Medio Oriente, sí, es muy complicado. Así sim, que bueno, por lo menos cambio un poco de aire, estoy con la familia, qué sé yo, está muy bueno. que bom, que bom. Então, na expectativa para hoje, tu Sí. queres compartilhar algum material? Não. No, yo voy a trabajar lo que trabajamos la vez anterior, Sim, ¿verdad? sim. Uhum. Sí, sí. Sí, creo que va a salir todo muy bien. Contame un poco del Instituto Horizontes. Ah, o Instituto Horizontes é uma clínica que tem aqui em Porto Alegre, tá? Que faz formação para psicoterapeutas de orientação analítica, Ah, perfecto, tá? perfecto. Mas a pessoa que dirige, a Renata Viola Vives, ela vai coordenar a reunião. E Muy bien. ela é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, porque aqui em Porto Alegre tem duas sociedades. Sí, sí, yo las conozco a las dos, tengo amigos en las dos, así que sí, 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 conozco perfectamente. Então, eu sou da SPPA, que é a Sociedade do Cláudio Oizeric. Sí, O Cláudio é sí. o mais conhecido, né? Mas tem a Lucrécia Zavascki, talvez tu conheça, Nara Caron. Nara es muy amiga mía, sí, sí, sí. Então, e tem a outra sociedade que é a brasileira. Então, é uma instituição que tem estágio de psicologia para quem ainda está fazendo o curso de psicologia, tá? E depois tem um curso de formação, que seria como uma especialização para serem psicoterapeutas de orientação analítica. Ajá, perfecto. Então, e tem salas, né? Os alunos fazem atendimentos na clínica. É uma clínica que tem uma equipe, tenta ser multidisciplinar, embora a gente, né, não tenha todos os profissionais, mas já tem fonoaudiólogas, tem excelentes, tem agora parece que entrou uma terapeuta ocupacional, Ajá. tem psiquiatra. E a Renata também foi uma pessoa que trabalhou muito nesse período da enchente, assim, Ajá. arrecadou muitos, né, roupas, alimentos. Eu estou mais aqui central, eu estou mais perto da sociedade da Renata, né, em termos de localização física. E a clínica fica mais na zona sul, até mais perto do Rio, né? E, Ajá. então, assim, às vezes até para chegar lá a gente tinha dificuldade para levar, né? Doações, enfim. Bueno, sí, yo pienso que es interesante quizás también hablar sobre las formas en que se puede intervenir, ¿no? Las Claro, formas en que se puede, sí, que es lo que quizás lo que más yo también tengo experiencia y es lo que más se está discutiendo hoy, ¿no? En todo el mundo, las formas de intervenir en situaciones críticas que antes era mucho más difícil. Más allá de la solidaridad, ¿no? Sino intervenir con el apoyo psicológico más profundo, si se quiere, ¿no? sim, sim. A Renata está entrando aqui. É, Ah, bueno.
tá ali, já tá ligando. Mas eu achei essa. Oi, Renata. Opa, boa noite, tudo bem? Hola, buenas Tava- noches. Olá, Mônica, Hola Renata, un gusto. Augusto. Eu Seja estava bem-vinda. apresentando um pouco a Horizontes, Renata, falando da clínica, né, do estágio, da formação, e, e dizendo que tu trabalhasse intensamente também na arrecadação, né, de roupas, alimentos, na enchente. Sim, 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 foi um período bem difícil, bem difícil. Mas muito satisfatório, por outro lado, Mônica, porque realmente acho que ajudamos Sí, claro. Sí, sí. muita gente. Mas mesmo assim, essa ajuda, claro, ajudou muita gente, mas faltou muito também, né? As pessoas ainda até hoje padecem de necessidades, né? Sí, sí. Bueno, son tipos de catástrofes que dejan Sim, secuelas sim, de todo tipo por un tiempo largo, ¿no? sim, Lamentablemente. Sí, sí, sim. sí, sí. Ustedes está à frente do comitê de catástrofe, sim? Se chama Sí, assim? Sim, sim, de sim. emergencias, de crisis y Emergências. emergencias internacionales de la IPA, sí, Sim, sim, crises. sí. Sim, o comitê da ONU é um subcomitê desse, não? Sí, Sim. exactamente. El de ONU es un subcomité, no del mío, sino el de ONU es de campo humanitario, Humanitarian Field, Ah, sim, no de campo PACE, comunitário. no del Sim. mío. Ah, Sí, sim, sim. sí, Sim, ustedes é de pace, sim, claro. Sim, sim. exacto. Ahora estoy asociando o nombre de comitê a las siglas. Sí, sí, claro, con Abel Feinstein. No, ¿No? Abel está en prejuicio y racismo. Ah, sim, mas Abel era de pace, não? Não? No, Não. Desculpa, então. no, no, São es que muitas. Renata, son muchos comités Sim, sim, dedicados, sim, se llaman a Comunidad y el Mundo, entonces son varios, son claro, varios. sim, sim. Eu estou em co-op. En CoWAP, ah, sí, Sí, sí. yo era miembro por Latinoamérica, ahora soy co-chair para la América Latina. Ah, excelente. Sí, Bueno, creo que no, CoWAP está haciendo algo con PACE ahora, algo sobre violencia doméstica, algo, algo, em, nosotros vamos a hablar sobre migraciones. Tenemos ajá, una actividad ahora de noviembre 29 sobre las migraciones, violencia, género y migraciones. Eso sí. claro, claro, Sí, también, porque sí. hay mucha violencia contra la mujer Muchísima, en muchísima. Brasil, Mujeres, sí, en Venezuela, México. ¿no? En todo el mundo. Sí, sí, Mujeres y niños y jóvenes son los que más violencia sufren, sí, 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 sí. sí, lamentablemente. Ana, Diga, tu queres que eu compartilhe o teu texto? como tu achar? A Luz me escreve aqui que ela está sem internet, que está vendo como resolver. Ok. O texto aquele é da Luz, né? É da Luz, é. O Shawn tá aí, que bom te ver, Shawn. O Shawn faz formação na Horizontes, a Simone, Jaqueline, tem alguns nomes que eu não conheço, O mas pessoal o está pessoal. começando. Agora são 8 horas, o pessoal está entrando agora. Oi, Jaqueline. Aonde é que tu me mandou o trabalho? Oi, eu te mandei no Whats e a Tá, Luz achei. me mandou no e-mail, daí eu Não, o te dela mandei. eu já colei e copiei num Word para poder compartilhar. O teu é que eu Tá. não tinha mandado aqui. Eu tenho que mandar para o meu e-mail para abrir ele. Eu vou só fechar aqui um pouquinho.
Nelly está perguntando se vai ter tradução. Bom, Nelly, eu vou falar em português. A Mônica fala em espanhol, mas é bem compreensível, né, Mônica? Se tiver alguma dúvida, dá para perguntar. Claro. E, e o trabalho da Luz, ela vai falar em espanhol, mas ela enviou uma tradução que vai ser compartilhada, tá? Oi, Maristela. Oi, Igor. Olá, Ana. Boa noite. Boa Boa noite. noche. O pessoal sempre vai se organizando para entrar, né? A gente nunca consegue começar bem às 20 horas. Tudo bom, Cristina? Tudo bom. Eu estava com meu fone bloqueado, parado. Eu acho que quando tu falou comigo, tu não me ouviu. Mas agora te ouvimos bem. Oi, Clarice. Lisandra. Quem puder abrir a câmera, será Olá, um boa prazer noite. ver vocês, né? Oi, Ana, tudo bem? Tudo Simone, bem, Simone? Que tudo prazer. bem? Que Ah, bom. que bom mesmo. Quero te ouvir, quero ouvir vocês todos. Luz conseguiu entrar. Oi, Sí, boa noite. usé con el del celular, el internet Ah, del tá celular. bem, tá bem. Vamos a ver, Lucila, que esperemos bom. que no falle. Hola. Hola, Olá, vine a saludarlas, Ana. Éxitos. que Mónica, Luz, bom. pasé un ratito a saludarlas. Que lo disfruten mucho. Gracias, Gracias. Ana. Então, eu vou falando um pouquinho, porque foi ideia da Lucila, né, de nos reunir. Ujú. Tu queres começar falando? Queres que eu primeiro apresente vocês? Não, contigo, contigo. Ah, tá, não, é que eu... Tu disse que ia falar, não, então fiquei... Não, só queria comentar que foi a Lucila que nos reuniu, que reuniu esse trio. Ai, sim. Bom, boa noite a todos, então, eu quero agradecer a presença, o pessoal vai entrando aí. É um prazer receber todos vocês para essa nossa atividade da Quinta Psicanalítica. E hoje nós contamos com três ilustres convidadas. E eu vou fazer a apresentação delas, depois passo a palavra à Ana Tofani, e aí a Ana pode contar um pouco mais, então, como é que chegaram nessa composição, né, do trabalho e dos comentários, né? Então, eu vou apresentar, gostaria de apresentar a Mônica Cardenal, que é a analista com função didática da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, ex-coordenadora científica, professora consultora de pós-graduação na especialização em psicologia clínica e psiquiatria infanto-juvenil da Universidade do Hospital Italiano, Buenos Aires, coordenadora de seminário de observação de lactentes a partir do método Ster-Bic, modelo Tavistock, chair do Comitê de Assistência Psicanalítica em Crises e Emergências da Associação Psicanalítica Internacional, da IPA, o PASSE, consultora do Comitê de Psicanálise de Crianças e Adolescentes da IPA, o COCAP,
assessora acadêmica e supervisora do Programa de Assistência a Crianças de Rua e Jovens Refugiados em Puebla, no México. Coautora e co-diretora dos livros Territórios Pós-Kleinianos, uma atualização da tarefa psicanalítica, e The Infinity Infantile and the Psychoanalytic Test, Psychoanalysis with Children, Adolescents and Their Families, IPA COCAP, publicado pela Routledge, e coeditora junto com a Jane Margagna, da Revista Internacional de Observação de Bebês, Buenos Aires, de 2000 a 2023. Acho que apresento todas, porque depois não tem interrupção na fala de vocês, né, Ana? Então, vou apresentar a Ana Cristina Tofani, que muitos já conhecem aqui, que é psicóloga, tem aqui, especialista em psicoterapia de adolescentes, mestre em psicologia social e da personalidade pela PUC, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos, formação no CEAP, psicanalista em formação pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, professora e supervisora do Instituto Horizontes, colaboradora no referencial psicanalítico e ex-professora da PUC e da UBRA. E também apresentar e agradecer, onde é que está minha outra apresentação aqui, a Luz Marina Ore, como pronuncio? Orejarena. En español Orejarena. también es difícil, sí. Não, Orejarena. Sí. Luz Marina Orejarena, psicanalista didata da Sociedade Colombiana de Psicanálise, foi diretora do Instituto Colombiano de Psicanálise e atualmente presidente dessa instituição. Tenho o prazer de receber vocês todos aqui e passo a palavra à Ana Cristina. Se tu quiser que quando tu quiser que eu compartilhe, Leonardo está aí também, graças a Deus, chegou. Não, é porque às vezes a gente que não entra com o link da instituição, não consegue compartilhar, mas o Leonardo me habilita ali. Aí tu só me avisa, tá? Tá bem. Mas se quiser, pode compartilhar meu trabalho, tá? Tá. O Léo, tu me habilita que eu já deixei ele aberto aqui. Me habilitei já. Quer dizer, Então, agradecer essa oportunidade, né? E um agradecimento especial, claro, à Mônica e à Luz, né, que aceitaram o convite de estar aqui hoje. A Mônica está de férias, tirando uma semaninha e aceitou estar aqui conosco. E também um agradecimento especial à Lucila, como eu falei no início, né, que foi a pessoa assim que reuniu esse trio para poder comentar, né, esse trabalho que eu escrevi no ano passado, que foi premiado, enfim, e que pôde se ter a ideia, né, a Lucila teve a ideia de reunir assim os comentários também com o Congresso, né? Então eu vou ler, né, que foi a minha ideia, né, desse trabalho e depois quero muito ouvir as contribuições de vocês, depois, né, que a Mônica e a Luz puderem falar. Então, a vivência de uma analista em formação durante a enchente de maio de 24 no Rio Grande do Sul. Autora desse trabalho, mobilizada pela vivência traumática da enchente, visa descrever como enfrentou e trabalhou no consultório como voluntária nesse período. Fatores ambientais invadiram a vida e os sonhos de todos, quando muitos ainda não estavam recuperados das perdas sofridas no período da Covid-19. Analista pacientes e desabrigados na mesma situação, porém com recursos internos e externos diferentes. Escrevo sobre o impacto da dor, do sofrimento e da visão das cenas catastróficas que assolaram o meu estado. Felizmente abrigada, em sintonia com a vulnerabilidade humana, saio de trás do divã, pois o momento me exige uma nova forma de trabalhar. Como ferramenta operativa, administro meus recursos internos que incluem análise pessoal, estudo de autores como Freud, Winnicott e Roussillon, que me dão consistência e sustentabilidade
para enfrentar o impacto, a impotência e as angústias que vão aparecendo no consultório e nos abrigos. O princípio da dura realidade invadia a mente e encharcava o corpo, mas me senti com disponibilidade para uma escuta ativa do medo da morte, da revivência de incertezas do futuro, procurando valorizar o que acredito no meu trabalho, que é ser e estar com o outro. Aqui tem uma tentativa, né, de uma poesia que eu escrevo, sentimentos, tentando encontrar as palavras. Estamos angustiados e talvez, como dissesse Freud, desamparados. De alguma forma, todos atingidos. Alguns, mais do que outros, estão sem âncora, faltando o sentimento de pertencimento a uma angústia de não pertencer. O ambiente e o lar ficam inundados. As águas carregam a história. Seres vivos foram perdidos e, sem conseguir amenizar as perdas, preservando o mínimo necessário para amenizar a dor, transbordam emoções, solidariedade. É preciso recomeçar tentando encontrar as palavras. Relato. Quando tudo começou, parecia um filme. Inimaginável ver meu Porto Alegre inundado. No dia 3 de maio de 24, chovia muito em Porto Alegre e notícias alarmantes invadiam os meios de comunicação. Ao sair na rua, parecia que a invasão da água estava bem longe e talvez ainda sob um possível controle. Porém, as notícias desmentiam esse desejo. Havia uma corrida ao mercado para a compra de água, por um anúncio de uma possível falta de abastecimento. Como de costume, fui correr na orla e, talvez por um desejo meu, observei a marca da água nos pilares mais baixos. Entretanto, as ruas alagadas e as chuvas torrenciais e contínuas anunciavam um mau prognóstico. O que fazer? Na medida em que fui ouvindo as notícias e assistindo às imagens da devastação, me dei conta que a catástrofe era enorme, muito maior do que um alagamento ou um transbordamento de um rio. As mensagens bombavam no WhatsApp, não mais com músicas ou desejos de bom dia para preservar um contato afetivo, mas com muitos pedidos de ajuda e de doações. Pedidos de urgência de água, alimentos e medicamentos, bem como de roupas e colchões. Mensagens e solicitações diversas de todos os lados, cada detalhe das necessidades humanas pensado e tratado com carinho numa corrente de generosidade e humanidade. Solidariedade por todos os lados, cada um ajudando como era possível. Mesmo aqueles que aparentemente não se mexiam ajudavam ao não atrapalhar. A água foi subindo não só na periferia ou nos lares construídos em solos de banhado, mas também em locais inimagináveis que as pessoas, por não acreditarem, tiveram que sair às pressas dos prédios, caso contrário, ficariam ilhadas. Uma querida senhora de 102 anos, que lembra da enchente de 1941, disse que dessa vez estava muito pior. Na primeira solicitação de sair do prédio onde morava, logo atendeu indo para a casa do filho num bairro que ela ficaria segura. Levou poucas roupas de frio e a família se organizou para levar casacos a ela. Portanto, algumas situações semelhantes a essa possam explicar o movimento de pessoas no shopping, comprando roupas, pois além da enchente, o frio chegou rapidamente, fazendo com que quem estava fora de casa tivesse que fazer aquisições. Sabemos que a clínica é o alfa e o ômega da psicanálise. Ilustro com uma situação clínica de um caso paradigmático. Uso a definição de Agamben, que expõe o que ele chama de método paradigmático, que desconcerta as habituais representações que fazemos das relações entre o particular e o universal. Um paradigma não se estrutura nem por dedução, nem por indução, mas por analogia, desenhando um movimento que vai do singular ao singular, sem passar pelo universal da teoria.
Uma senhora de 80 anos com um marido de 93 que faz tratamento médico ficaram sem água e sem luz em casa. Procurei abastecê-los com água e lanternas a pilha. Entretanto, os anúncios e a subida da água exigiam que eles saíssem daquele imóvel, pois estavam em uma área de risco de inundar o prédio. Caso contrário, não conseguiríamos abastecê-los. Senti claramente o que estava sendo divulgado na mídia, a dificuldade das pessoas com mais idade de abandonarem os seus lares. E no caso deste casal, também por estarem sem luz, não dimensionavam a tragédia. Assim que foram para o outro imóvel de propriedade deles, achei necessário pedir que ligassem a TV para se atualizarem. De certa forma, essa atitude confrontou com eles o princípio da realidade. Não era sonho nem alucinação. Era uma enchente avassaladora. Paralelo a isso, em casa, fomos abrindo os armários para doar roupas, toalhas e cobertores. Alguns brinquedos que sobraram das filhas já moças também foram doados, assim como caminhas de animais e roupinhas. Hoje percebo que fui fazendo alguns movimentos sem pensar muito. O objetivo era ajudar a todos os seres vivos em carência. Atendi no consultório sem água e mesmo os pacientes que não moram em Porto Alegre demonstraram preocupação pela minha segurança, num movimento de consideração. Sentia-me encharcada mentalmente, uma parte triste, tensa e preocupada, mas outra parte atenta aos relatos, ajudando cada um a pensar nas suas próprias questões, sem descuidar dos cuidados básicos pessoais nesse momento catastrófico. Levando doações para um local onde as pessoas eram resgatadas, fui convocada como psicóloga e me dispus como voluntária a permanecer. Era um viaduto, local aberto com várias tendas. Percebi que tudo foi organizado rapidamente em função de acolher pessoas e animais resgatados. Nesse local ficou mais evidente o problema social. Moradores de rua entre os desabrigados em busca de um prato de comida. Abusadores de drogas em surto por abstinência. Me questionei o que eu poderia fazer ali para ajudar. Ouvir, ouvir. Buscar ajuda social e, entre os colegas, auxílio para encaminhamento. Confesso que tive uma rede de apoio imediata e afetiva. No final da noite, quando cessavam os resgates em botes, me despedia. E os organizadores referiam que eu seria sempre bem-vinda, tendo em vista que nosso trabalho de escuta seria necessário por muito tempo. Certo dia encontrei um jovem colega que me questionou se eu tinha experiência em desastres. Confessei que não, e ele me deu uma aula. Escutei atentamente sua arrogância e ele sem muito querer saber da minha formação. Naquele momento, parecia fundamental unir forças para dar conta da tragédia que vivíamos. Lembrei de Roussillon, que diz que quando queremos emitir uma palavra, uma mensagem, algo que seja importante para nós, somos obrigados a transformar isso em uma forma comunicável, transferível e mensageira, para quem nos ouve e que esteja ao alcance do ouvinte. Assim me percebo conectada com a dor e o sofrimento dos desabrigados. E minha escuta, continente e ativa, parecia amenizar e dar algum conforto, mesmo que não tenha experiência em desastres. Caminhando entre as tendas, percebi também o cansaço dos voluntários, principalmente os que entravam na água. Sem questionar muito o meu papel, me pego pedindo que um deles coloque um chinelo para proteger os pés do frio que se aproximava. Questionei se minha fala teria sido por estar mobilizada na função materna ou analítica, na medida em que apontava que o rapaz precisava se proteger. Foi um gesto espontâneo. Passado algum tempo ociosa, me dirijo por indicação a um clube próximo dali, que servia de abrigo. Fui barrada na porta e compreendi pelas notícias que circulavam de saqueadores e pessoas sendo abusadas nos abrigos.
Desumano pensar que algumas pessoas pudessem estar se aproveitando da vulnerabilidade humana. Na medida em que foram diminuindo os resgates, me vinculei a grupos que solicitavam atendimento psicológico gratuito online para dar suporte emocional. Atendi um homem com medo de tomar sua medicação psiquiátrica, pois quase não conseguia caminhar para sair de casa quando houve o rompimento de um dique na madrugada, e ele teve que ser carregado pelos vizinhos. Uma mulher com crise de pânico e dificuldade para sair de casa e trabalhar. Eles precisavam ser ouvidos, ter um espaço para desabafar sua tristeza, desespero e impotência frente à tragédia. Atendi também uma criança que desenhava animais se afogando, mas logo construiu um barco salva-vidas, com uma folha de papel, expressando assim sua capacidade de reparação. Também escreveu uma brincadeira que fez com os irmãos, usando as cadeiras da sala da casa dos tios, onde estavam abrigados. Colocaram 2 cadeiras na frente de outras 2 cadeiras, fazendo de conta que aquele era o carro que eles usaram para fugir da invasão da água em sua casa. Nas cadeiras estavam sentados os irmãos, algumas bonecas e alguns bichinhos de pelúcia, que eles conseguiram resgatar antes de sair de casa. Lembro de Winnicott, que descreveu sobre o sentimento de privação ao observar crianças vítimas de catástrofes como a guerra. Percebia que numa terra, casa estranha, as crianças se viam sem o apoio de qualquer sentimento vivo e se sentiam aterrorizadas. Não sabiam que se recuperariam se conseguissem esperar. O Winnicott notava que se havia algum ursinho de pelúcia, ou boneca, ou peça de vestuário resgatada de casa, a criança continuaria tendo alguns sentimentos, e isso se tornava tremendamente importante para ela. Paralelo, seguia atendendo os pacientes no consultório, alguns também trabalhando como voluntários e necessitando daquele espaço comigo para dividir suas angústias e temores frente ao desconhecido. Faço um link com a afirmação de que a pulsão é mensageira, como diz Gossion. Estamos funcionando predominantemente com a pulsão de vida. Freud descreve a pulsão como se apresentando na forma de 3 sistemas de representância: o representante afeto, o representante representação de coisa e o representante representação de palavra. Sigo seu pensamento e entendo que o que ele descreve ali vai além das palavras. Nossa linguagem é a linguagem do afeto. Passa pela expressão do rosto, pelo tom da voz e também por todas as mímicas, gestos e posturas, por todas as formas de expressão corporal e de continência, como diz o Winnicott. Passei também a trabalhar como voluntária numa escola, onde inúmeras situações me mobilizaram, seja porque as pessoas perderam seus lares e com estes suas lembranças, que incluem fotografias e objetos de estimação, mas principalmente as pessoas que perderam familiares afogados. De alguma forma, todos fomos atingidos. Nossas vidas não seguiam o ritmo normal. Mesmo que estivéssemos abrigados, ficamos sem água, sem luz e com risco de desabastecimento de alimentos. Houve solicitação governamental de que as pessoas que pudessem fossem morar em suas casas de veraneio, mesmo que tivessem que fazer um longo percurso, tendo em vista que algumas estradas foram destruídas. Ficamos também sem rodoviária e sem aeroporto. Nosso estado, no sul do Brasil, virou notícia internacional, e estudiosos descreviam o impacto do acontecimento. Concomitante, me mantive atendendo pacientes presencialmente na medida do possível ou online. E o desamparo de cada um foi examinado na roupagem que se apresentou. Em algum momento me deparei com uma interrogação sobre meu trabalho como analista em formação, pois me percebi numa escuta ativa das angústias, mas também com atitudes solidárias
de levar um idoso ao oftalmologista por ter perdido seus óculos na saída apressada de sua casa, para não ser afogado pela água da chuva ou do rompimento de um dique. Me senti envolvida no sentido de me importar e me preocupar. Quando esse abrigo fechou, pois a escola precisava retomar as aulas, muitas casas ainda estavam inundadas, então algumas famílias foram encaminhadas para a casa de parentes e outras foram para outros abrigos. Sabemos que para ter um valor de experiência de lar primário, seria necessário a estabilidade de alguns anos e não de alguns meses. Porém, a imprevisibilidade do desastre fez com que nossa cidade se organizasse rapidamente para fazer o acolhimento das pessoas e animais. Passei a dedicar minhas horas de voluntariado a 2 abrigos. Um abrigo montado numa igreja que acolhia pessoas que faziam tratamento de câncer. Alguns desabrigados e outros impedidos de dar prosseguimento a algum tratamento clínico sistemático que realizavam devido à destruição de algumas estradas. Neste abrigo, uma equipe médica atuante montou um ambiente suficientemente humano e forte para renovar a confiança. Ouvir os pacientes e familiares os auxiliava a aderirem novamente ao tratamento com esperança. Nos rounds médicos, aprendi muito e minha participação auxiliava a equipe a entender e integrar a interferência do emocional em cada caso. O outro abrigo acolhia autistas e familiares, onde ficava perceptível a necessidade de um ambiente seguro e estável. Os guardiões das crianças tinham que lidar com os sintomas da aflição, que por vezes apareciam através de hábitos desagradáveis, como bater a cabeça, movimento através do qual uma criança tenta recuperar o sentimento de realidade. Procurei facilitar uma transferência de amor necessária com aquelas famílias. Percebi que quando a mãe de um autista se sentia escutada e acreditada, mecanismos de identificação potentes apareciam e eram mais eficazes que explicações pedagógicas oferecidas aos pais, que podiam funcionar como coterapeutas. Além disso, minha intervenção com as crianças poderia funcionar como modelo para os pais, como uma consulta terapêutica. Lasnik destaca o valor de auxiliar o bebê com risco de autismo a repetir o terceiro tempo do circuito pulsional e se apaixonar pelo prazer na relação com os pais. Cada um de nós, incluindo familiares, amigos e pacientes, fomos atingidos no nosso desamparo inicial. Todos precisavam encontrar um novo lar longe do próprio lar. Quando amedrontada, a pessoa precisa desesperadamente de cuidados e pertencimento. Meu trabalho consistia em observar, ouvir e brincar, bem como ter uma atitude continente. Em muitos momentos percebi que minha fala, minha postura, minha constância e disponibilidade eram formas de expressar meu afeto e continência. O Winnicott escreveu que a capacidade de envolvimento está por trás de todo o trabalho do brincar construtivo e é a base da família. Somos testemunhas do nosso tempo, fomos encharcados pela surpresa do acontecimento e ficamos perplexos. A forma que encontrei para lidar com o impacto da tragédia foi trabalhar como voluntária, embasada por teoria e técnica, utilizando a palavra e a escrita de forma racional e eficiente. A escrita desse trabalho é um recurso criativo. E aí eu coloquei as referências. Muito obrigada. Cadê a Ana aqui? Não está aparecendo aqui na tela para mim. Parabéns, cadê? Não consigo ver a Ana. Estou aqui. Hum. Levanta a mãozinha que tu vem para primeiro aqui na minha tela, por O favor. aceno. Isso. Agora sim. Bom, Tá. passo a palavra então à Mônica.
Ahí abrí mi micrófono, gracias Renata. Bueno, esta vez empiezo yo. En el encuentro con Ipso empezó eh, nuestra colega. Bueno, gracias, Luz Marina, ¿no? Gracias al Instituto Horizontes por la invitación. Para mí es un gusto compartir este momento con ustedes, sobre todo para discutir temas que son muy vigentes, muy problemáticos, muy actuales. Y bueno, gracias a Ana otra vez por la posibilidad, Luz Marina por compartir también la mesa, Renata por la presentación, bueno, Lucila por el primer encuentro en Ipso. Voy a tratar, estoy con un iPad, voy a tratar de ir para mi paper a ver si lo logro. Y perdónenme que no lo voy a proyectar, lo voy a leer lentamente. Cualquier cuestión me interrumpen, ¿sí? Si hay algo que no se entiende. Quisiera en primer lugar felicitar a Ana por la valentía de presentar sus emociones e incertidumbres frente a ser parte de una dramática catástrofe ambiental y social. También, otra vez, más que nada mi agradecimiento al Instituto Horizontes por esta posibilidad de seguir discutiendo o de abrir espacios para pensar en en los efectos de las catástrofes naturales en la mente, efectos que perduran, ¿no? La catástrofe pasa, pero los efectos en la mente y sociales perduran. Así que contar con estos espacios creo que es fundamental. No sé si vamos a llegar a grandes soluciones, pero por lo menos podemos juntarnos a reflexionar frente a situaciones que generalmente son muy inesperadas, son muy inimaginables. Creo que algo de esto Ana dice, ¿verdad? Ana comienza con algunas palabras como estas, la voy a nombrar textualmente. Somos testigos de nuestro tiempo, fuimos empapados por la sorpresa del acontecimiento y quedamos perplejos. Ana se hace preguntas y nos hace preguntas, que es un buen camino de comienzo, y nos propone también conceptualizar la tarea que llevamos adelante, de qué función se trata, la que como psicoanalistas, psicoterapeutas, psiquiatras u otras profesiones ponemos en marcha en medio de catástrofes. Ella menciona a aquellos autores que fueron su referencia y soporte teórico. Creo que este punto es central. Son como dos niveles de trabajo. Uno es la práctica y abordaje de estas situaciones urgentes de asistir, y otro es el conceptualizar psicoanalíticamente esa práctica, que es diferente al trabajo en nuestros consultorios desde ya, pero a mi entender se nutre de ese trabajo. A mí siempre me gusta pensar que eh, la tarea que yo hago fuera del consultorio en situaciones inéditas, impensables, me va a preparar para ser mejor analista con mis pacientes en mi consultorio también, ¿no? Y en un ida y vuelta. Por otra parte, esperamos que este tipo de experiencia emocional crítica, bueno, nos ayude a ser mejores psicoanalistas en nuestros consultorios, eso estaba comentando con nuestros pacientes. Y en el caso de los analistas en formación, creo que nutre sin dudas su clínica, sin dudas. Es interesante escuchar a Ana y acercarnos a saber cuán diferente o transformadora internamente se siente ella luego de transitar esta experiencia crítica como la que describió y comparte con nosotros. Ana dice, me pregunté sobre mi rol como analista en formación, ya que además de escuchar activamente me involucré. Llevé a un anciano al oftalmólogo porque había perdido sus lentes. Me sentí comprometida. En base al escrito de Ana, me gustaría explorar junto a ustedes cómo un psicoanalista en formación, utilizando nuestra técnica y conocimientos psicoanalíticos, puede contribuir al desarrollo emocional de niños, adolescentes y adultos que se encuentran en circunstancias tan desesperantes, cuando prevalecen las peores condiciones
y los puertos parecen lejanos, después de haber soportado la incertidumbre de estar a la deriva en mar abierto. ¿Cómo podemos ofrecer apoyo? ¿Cómo se puede transformar el terror en símbolos y experiencias emocionales? Creo que eso es parte del desafío en la asistencia. Cuando la crueldad emerge masivamente, es muy difícil para nosotros mismos no sucumbir a su impacto y poder seguir pensando emocionalmente de manera cercana a quien está sufriendo. Creo que en este contexto, el rescatar las individualidades es el mejor camino posible. Tarea, por otra parte, muy propia del psicoanálisis. Recuerdo entonces a Melanie Klein y a Richard, la evacuación fuera de Londres, los bombardeos, el consultorio improvisado, todas las fantasías que Richard volcaba en la relación con Melanie Klein. Valientes ambos, pacientes y analista, por construir una relación en medio de semejante línea de fuego. Hoy también hay muchos valientes. Siento alegría al saber que los analistas podemos, con nuestro método, seguir trabajando, muchas veces en las peores circunstancias. En su precioso paper, Adam Limentani hace un recorrido sobre las respuestas de la Asociación Psicoanalítica Internacional y el resto de las sociedades del mundo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, analizando desarrollos y estancamientos del psicoanálisis durante ese periodo. Los invito, si no lo han leído, a hacerlo porque es muy, muy aplicable a nuestros días. El psicoanálisis nos brinda las herramientas necesarias para acercarnos a quien está sufriendo en situaciones de crisis climáticas y sociales, las que implican pérdidas y violencias extremas. Esa es la característica que tiene este tipo de catástrofe. De esta manera nos brinda un marco de comprensión que únicamente el psicoanálisis puede ofrecer, complementando el accionar de otro tipo de intervenciones en esas situaciones de emergencia por catástrofes. Nosotros nos dedicamos a rescatar subjetividades en medio del extremo dolor y pérdida. Agregaría un tercer nivel de nuestro trabajo, mencionado también por Ana, en referencia a cómo ser frente a estas situaciones estando los analistas y psicoterapeutas mismos afectados. Es el mismo problema, ¿no?, que sufre el paciente, lo sufrimos nosotros en esas circunstancias catastróficas. Es fundamental para esto organizar una red de colegas, como sucedió en Brasil, así como contar con supervisores o consultores externos, no involucrados directamente en la catástrofe, que puedan acompañar la tarea. Este es el tipo de trabajo que realiza específicamente el comité de la IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Renata lo nombró, SPACE, asistiendo a quienes asisten en medio de catástrofes en cualquier lugar del mundo. Después, si quieren, charlamos un poco sobre todos los puntos del planeta que están en este momento en una crisis total. Incluiré aquí una breve viñeta que da cuenta del trabajo de PACE junto a analistas en formación, en este caso de la Sociedad de Estambul, en Turquía, porque fue frente a otra catástrofe natural, luego del último terremoto, ya que se acerca fácilmente a lo que describe Ana. Lo he llamado soñar en grupo, desde las sensaciones hasta el paisaje de las emociones. Un analista en formación, cuyo país ha sufrido una catástrofe climática, aunque él no se encontraba en la zona del desastre y estaba a salvo, comenzó a sentir una pérdida de equilibrio al caminar y falta de agarre en las manos. Dentro de nuestro grupo de trabajo pudimos reflexionar sobre cómo, en situaciones de enorme destructividad en la que predomina la muerte concreta, se despiertan ansiedades muy primitivas, como las que describen Bion y Esther Pick, Mrs. Pick,
que podemos especialmente reconocer en estos momentos de crisis o emergencia extrema y también al comienzo de la vida, a través de la observación de bebés, así como en las consultas, por supuesto, cuando trabajamos con casos muy graves, tanto de niños como de adultos en nuestros consultorios. La diferencia con la situación que acabo de describir es que no se trata de mentes con un trastorno psicótico, sino de mentes que están en la línea de fuego. Y por lo tanto, estoy de acuerdo con Martha Harris. Martha Harris fue una analista inglesa muy dedicada a la observación de bebés y a los niños y al trabajo en la comunidad, en que podrían ser situaciones en las que podemos seguir aprendiendo e investigando. Este nivel primitivo de ansiedad se experimenta en el cuerpo como una caída libre en el espacio, pérdida de los límites del self, desintegración y falta de sostén interno y externo. Cuando observamos a bebés, muchos de nosotros podemos experimentar en nuestro propio cuerpo esos sentimientos primitivos que ellos experimentan. De esta manera, a través de procesos inconscientes, nuestra mente madura, adulta, encuentra una forma de comprender los niveles más tempranos de ansiedad, recibiendo las proyecciones de los bebés que no pueden comunicar el terror que sienten ante la precariedad de la existencia en el mundo, algo que Ana también menciona. Podemos considerar que el analista de mi presentación, el que sufría mareos y falta de sostén, de equilibrio, casi no podía caminar, tuvo sensaciones de este estilo. En ese momento estaba trabajando este analista en formación con profesionales que habían sufrido la catástrofe de primera mano, es decir, él estaba ayudando a profesionales que habían estado durante el terremoto. Yo añadiría que su respuesta corporal fue una experiencia interesante, llena de sensaciones que le permitió adquirir conocimiento y orientación para comprender el intenso terror, muy difícil de transmitir y expresar en palabras, que habían sufrido quienes estuvieron en el momento del desastre. En nuestro grupo, nosotros tenemos una técnica de trabajo que son los Work Discussion Groups, que son de origen, se originaron en la Tavistock. Este profesional añadió que estaba supervisando, brindando su apoyo a un grupo de profesionales que habían comenzado con 3 relatos de cómo habían respondido al terremoto. 2 de ellos comentaron que habían abrazado con fuerza a quienes estaban a su lado. Y un tercero dijo que se había abrazado a un armario, a un placar, porque no había otros seres humanos cerca. No hay duda de que el self experimenta una pérdida extrema de apoyo y desintegración a nivel corporal durante esos momentos. Acá, realidad interna y externa se superponen. Tiendo a pensar que este tipo de experiencia sensorial surge del inconsciente infantil más primitivo. Cuando el analista trajo este material a nuestro grupo de trabajo, aclaró que quería hablar sobre eso. Y en eso quería nuestro apoyo, de lo que le había sucedido en relación a los colegas y los síntomas que estaba teniendo. Yo diría que para nosotros la tarea fue de alguna manera soñar, me viene a la mente Bion nuevamente, con estos complejos acontecimientos. El continente, el receptáculo que propone el tipo de grupo que nosotros llevamos adelante, es clave para dar un orden simbólico a este tipo de sensorialidad. Entiendo que el analista no habría tenido el mismo efecto en su mente y en su cuerpo si hubiera continuado solo tratando de entender estos procesos. Nuestro trabajo como analistas consiste en parte en hacer comunicable esta experiencia corporal a través del lenguaje simbólico. Los sueños, el juego, los dibujos, es interesante todo lo que los niños hacen en medio de catástrofes que nos parecen insoportables, que constituyen estos procesos simbólicos, esta
expresiones simbólicas en medio de la destructividad constituyen esencialmente la función de la mente que se ocupa de la relación con el mundo, incluso cuando la belleza del mundo parece haber desaparecido. Aún en las situaciones más dramáticas, los niños juegan y dibujan. Esa es nuestra experiencia. Ana comenta algo de esto. Cuando su estado mental es bueno y se sienten contenidos. Dentro de nuestro trabajo está abrir la posibilidad que la mente del niño se exprese, que las emociones emerjan, tanto las buenas como las consideradas malas o peligrosas. Nosotros tenemos mucha experiencia en la guerra últimamente, especialmente en Ucrania. Ya trabajamos con los grupos de analistas y psicoterapeutas también, no miembros de IPA, desde que la guerra comenzó. Es muy interesante cómo en medio de la guerra los niños juegan sobre la muerte, sobre su propia muerte y la de sus seres queridos. Los juegos tienen un alto nivel simbólico y elaborativo cuando pueden ser contenidos y no aplacados, porque muchas veces las personas que están a cargo de esos niños, que a veces son maestros, enfermeros, voluntarias, voluntarios, tienden a asustarse cuando aparecen emociones muy consideradas difíciles de digerir. Por eso es tan interesante, es tan importante que el que esté asistiendo pueda soportar la emoción que el niño o el adulto quiere expresar, brindando comprensión y posibilidad de digerir un nivel de ansiedad que es muy alto y asustante para el niño o el adulto que está sufriéndolo. Ana dice, una niña que dibujaba animales ahogándose, luego construyó un bote de papel, mostrando su capacidad de reparación. También relató un juego con sus hermanos en casa de las tías, simulando en sillas un auto con sus muñecos y peluches, salvados, rescatados. Ana nos dice al comenzar su escrito, cuando todo comenzó parecía una película, inimaginable ver mi Porto Alegre inundado. Es habitual que en medio de una catástrofe en la mente prevalezcan sensaciones e imágenes que toman mucha vivacidad, con predominio, insisto, de sensorialidad. El trabajo entonces es como pasar, como poder ayudar a la mente a pasar de esa sensorialidad a un plano simbólico. Marta Harris señala, esto es textual, que por muy bien adaptados, bien equipados y exitosos que seamos, vivimos bajo la amenaza de catástrofes. Y en un mundo en el que no hay que mirar muy lejos para ver que miles o millones de personas en otros lugares están sufriendo una emergencia en este momento, de maneras que pocos de nosotros podemos ayudar significativamente. Ser constantemente conscientes o abstenerse de ignorar totalmente esto, es decir, el precario telón de fondo en el que todos vivimos nuestras vidas. Un primer paso fundamental en una catástrofe, sigo yo, es aceptar nuestra propia vulnerabilidad y generar rápidamente una red de contención entre colegas que se encuentran en la misma situación. Y como dije antes, colegas que puedan asesorar, que estén fuera del área de la catástrofe o del conflicto bélico. Ana agrega, atendí en el consultorio, sin agua y pacientes que no vivían en Porto Alegre se preocuparon por mi seguridad. Me sentía mentalmente empapada. Una parte triste, tensa, preocupada. Otra parte atenta a los relatos, ayudando a cada uno a pensar en sus cuestiones, sin descuidar cuidados básicos en ese momento catastrófico. Siguiendo esta idea, los efectos de una intensa destructividad en sus diferentes formas sobre la población y la vulnerabilidad que esto genera pueden ser factores que nos permitan desarrollar nuestros conocimientos sobre ansiedades, insisto, muy primitivas,
así como las defensas que la mente pone en marcha y su posible evolución. Observar cercanamente estos procesos en quienes estamos asistiendo y en nosotros mismos, queridos colegas, yo insistiría en eso. Es un camino de observación y de autoobservación. Creo que este tipo de experiencia es central para un analista, para un terapeuta que está realizando un entrenamiento, que de por sí, en el área que nos ocupamos, ya es muy dedicado y de alta responsabilidad. Ana menciona y acuerdo cómo resulta fundamental la manera en que nos comunicamos con quien necesita nuestra asistencia en ese momento. Y agregaría que es central no solo hacerlo de una forma comprensible, sino emocionalmente cercana, teniendo en cuenta nuestro tono de voz, la mirada, la suavidad, considerando que el self se encuentra en un estado de desintegración y falta de sostén, como vengo describiendo, que se vive a nivel corporal de manera muy concreta, en donde nuestra voz y mirada pueden resultar una envoltura continente, al estilo de la experiencia temprana que sufre, como mencioné, el recién nacido, enfrentando lo desvalido y dependiente que se siente frente al mundo que lo rodea. En el caso de una catástrofe, un mundo conocido que deja de existir. Esta ha sido nuestra experiencia de trabajo en el comité que dirijo y así lo recomendamos a los analistas y psicoterapeutas que están en medio de una tragedia, tratando de sostener emocionalmente a quienes lo han perdido todo. En este punto es necesario volver a mencionar el valor de la observación, una mente dispuesta a observar de manera continente y activa, y no a intervenir intrusivamente o dando indicaciones. Insisto, observar y autoobservarse, reconociendo incluso los propios límites en el ejercicio de la tarea. Estas son funciones mentales de quien asiste, las cuales Ana destaca centralmente. Yo a este punto, Renata, Ana, les pregunto, tengo un ejemplo más, pero no sé si conviene acá terminar. No sé si tenemos tiempo. Tengo una breve viñeta justamente de Porto Alegre, pero quizás conviene que yo deje aquí, luego discutimos. Falta todavía Marina. Eu acho que poderia ler, não, Ana? Ana que sabe. Eu acho que sim. Sim. Sí, Depois passamos a Marina. Sim. bueno. Es una sintética viñeta sobre una intervención justamente de PACE durante las inundaciones de Porto Alegre, con la idea de acompañar las reflexiones de Ana, ¿eh? Esa es la idea. En mayo de 2024, Carmen Cabral Schroeder, que es de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Porto Alegre, realizó un trabajo voluntario en un refugio ubicado en una escuela de Porto Alegre, ayudando a personas sin hogar y rescatadas de las inundaciones, residentes de las islas de la región. El médico del equipo de atención local del refugio pidió a Carmen que ayudara a una familia de 6 personas. Era una pareja, su hijo de 20 años, su hija de 9, un sobrino de 7 y la novia de su hijo de 19 años. Desde su llegada al refugio, 2 días antes, no habían hablado. Ninguno de ellos se comunicaba verbalmente. Debido a su mutismo, no se les había podido realizar la evaluación médica que formaba parte del protocolo de recepción del refugio. El equipo médico solicitó apoyo psicológico para esta familia, ya que les preocupaba su estado físico, dado que no habían podido examinarlos y no hablaban. Lo primero que la madre de la familia menciona cuando rompe el mutismo frente a Carmen, es decir, cuando se acerca una persona a tratar de escucharlos, específicamente que no eran los médicos, no eran los voluntarios, era una persona que iba a tratar de escucharlos, la madre dice, fue horrible, no sé cómo sobrevivimos. Mi esposo estaba trabajando,
Llegó una ola que rompió las ventanas de la casa y nos arrastró hacia afuera. Mi hijo consiguió agarrar un trozo del techo y nos dijo que nos aferráramos para no ahogarnos. Yo y los dos más pequeños estábamos encima de la madera del techo, y él y su novia estaban en el agua, agarrándose solo a los bordes. Estuvimos en el río unas 3 horas, a la deriva, en la corriente y en la oscuridad. Era de noche y solo podíamos ver las luces de las linternas de los rescatadores. No dejo de ver la imagen de la ola arrastrándome fuera de la casa. Podríamos haber muerto. Siento un dolor y se lleva la mano al pecho. Un miedo, un terror por lo que pasamos. En ese momento no pensaba en nada. Solo miraba a mis hijos y me aferraba a ellos. Desde que llegamos al refugio no puedo dejar de pensar en esto. Es como una película que se reproduce en mi cabeza. No puedo dormir. Siento como si todavía estuviera sobre la madera del techo a la deriva por el río. Durante los 18 días que pasaron en el refugio, Carmen trabajó con esta familia 3 veces por semana. En un momento dado, todos los residentes del refugio fueron trasladados a otros lugares. Carmen y la familia acordaron que continuarían las consultas por teléfono 2 veces por semana. Luego fueron reubicados en un espacio privado hasta que reconstruyeron su hogar. Esta familia, hicimos un seguimiento, reconstruyó su hogar. Después, si quieren, podemos discutir las formas de intervención, pero vieron que acá Carmen pautó, organizó, quedó con ellos en formas de encuentros, ¿no? En nuestro caso, el comité orientó la estrategia de intervención a Carmen y a todo el equipo, proponiendo una serie de entrevistas que pasaré a detallar. Se tratan de breves intervenciones psicoanalíticas en emergencias, entre 4 y 8, las cuales nos permiten detectar el estado emocional del paciente cuando se produce la situación traumática, ayudándolo a establecer contacto con su mundo interno. Aunque la transferencia será analizada por el grupo de supervisión, durante este tipo de sesiones no se realizan interpretaciones, ya que pueden surgir ansiedades demasiado profundas que son difíciles de abordar en tan poco tiempo. Por eso hablamos de cartografías, de estado emocional del paciente. Y la experiencia nos demuestra que esto puede ser muy útil si el paciente tiene como un mapa, el paciente, el consultante sería en todo caso, ¿no? Un mapa de lo que le está pasando. Un mapa para que pueda enfrentar el estado mental si está en condiciones, ¿verdad? Esta familia no estaba traumatizada. Esta familia estaba en condiciones. Una vez que superó el mutismo, se dejó ayudar. Esta es la idea, ¿no? Que el que nos consulta pueda tener como una cartografía, un mapa de su estado emocional en ese momento. Para esta familia, disponer de un mapa interno del espacio que habitaban en ese momento y del espacio que iban a habitar en un futuro era quizás vital como apoyo emocional. Sobre estas cosas nosotros trabajamos, detectar esto. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita ese sujeto, esa familia, ese niño, ese adulto, ese joven en ese momento? La analista ayudó a cada miembro de la familia a recordar quiénes eran, más allá de la catástrofe. Esto es interesante también. Esta familia fue capaz de pasar del aislamiento y el silencio a la reconstrucción, no solamente de casas, sino también y principalmente de vínculos. Esta es una parte central de nuestro trabajo en PACE y en las breves intervenciones psicoanalíticas. Ayudamos a quienes sufren pérdidas extremas a sostenerse en estos vínculos cuando existen, porque a veces hay niños, por ejemplo, que en otro tipo de catástrofes o en estas mismas crianzas pueden haber perdido todo, incluso a sus padres. En el caso de esta familia se tenían a ellos mismos, ¿eh? Así como se aferraron al trozo de techo, les insistimos que se aferraran a los vínculos entre ellos.
Y sobre todo fue clave en las intervenciones poder ayudar a cada uno de ellos a ponerse en contacto con quienes realmente e internamente son y que la lluvia, el río, la destrucción no pudo destruir internamente. En este caso, la madre que une y organiza a la familia, el hijo mayor, que fue el que dio el pedazo de techo, que era pescador y que brindó el pedazo de techo para que flotaran y que era capaz de sumergirse, esto lo dijo él mismo, en las turbulentas y oscuras aguas del río, porque era pescador. El padre, constructor, en el que estaban puestas las expectativas futuras y el pequeño hijo al que cuidan sus padres. La niña no estaba con la familia en ese momento porque estaba cuidada por su abuela. Yo diría que en este grupo predominó un estado mental edípico de una familia interna, es decir, no estaban traumatizados, esto es muy importante. Y todos trabajaron emocionalmente para esa familia. El analista fue capaz de detectar este mundo emocional y los ayudó a contactarlo y reconocerlo en cada uno de ellos. Esto es para que vean de qué manera nosotros trabajamos, de qué forma, cómo pensamos lo que está sucediendo en semejante catástrofe. Bueno, ya con esto termino con un párrafo. Se puede apreciar que es clave intervenir tempranamente con este tipo de entrevistas, poco después de la catástrofe o incluso mientras está ocurriendo. En cierto modo, esto facilita que la mente, esto también es algo interesante que nosotros aprendimos con la experiencia, facilita que la mente tenga escenas frescas y vívidas, como una película. Y en el mejor de los casos, si cuenta con otra mente, la de un analista en formación como Ana o como Carmen, que puede alojar esas escenas, estas se transmiten y puedan alcanzar otro plano de simbolización. Los miembros de esta familia lo primero que comenzaron a hablar cuando salieron de su mutismo fue sobre cómo el agua entró en su casa, rompiendo todo, el agua sucia, invadiéndolo todo, e insistían en el trozo de techo que les ayudó a flotar. Fíjense que son descripciones llenas de sensorialidad, como he explicado. Si esta sensorialidad se contiene en la mente de otro, de un analista, un psicoterapeuta, dispuesto a entrar en contacto con ese terror, este podría simbolizarse. La experiencia muestra que sí. Para este tipo de trabajo, la supervisión en grupo nosotros consideramos que es crucial. Asistir a quienes asisten. Muchas gracias por el interés, por la escucha de ustedes. Muito obrigada, Mônica. Então, passo a palavra à Luz. E eu, com... e eu compartilho aqui o Ah, sí, texto. el trabajo Sim. en portugués para que sea más fácil seguirlo. Não, desculpa. Mientras tanto, voy diciendo agradecerles antes que nada esta invitación Fica aqui. y manifestarles ese enorme placer que es siempre tener estos espacios con personas con quienes compartimos esa enorme pasión y entusiasmo que despierta el psicoanálisis. Siempre es maravilloso poder hablar este idioma tan particular y encontrar personas que disfrutan y que valoran ese conocimiento profundo que nos ofrece el psicoanálisis. Mm, Mientras sale en la pantalla el trabajo, la, quería comentar la consigna que se me dio, tiene que ver con comentar el trabajo de Ana, que fue presentado en el Congreso de la IPA, y traer también algunas vivencias, algunas experiencias de lo que se vivió en ese Congreso de la IPA en Lisboa. Entonces,
después de comentar algunas cosas del trabajo de Ana, yo, como se darán cuenta, pasaré a comentarles algunas de las experiencias ocurridas desde mi punto de vista, por supuesto, en el Congreso IPA de Lisboa. No sé si se haya podido compartir. Eu não estou conseguindo, eu não sei, a minha tela fica aberta, mas não aparece aqui para compartilhar. Ah, sim, agora sim. Desculpa. Aqui. Tranquila. Estão vendo? Sí, Ana. Sí, Ah, sí. Sí, ahí está en portugués, sim, sim. traducido por ChatGPT. Espero que, que esté acorde con el trabajo. Bueno, el trabajo presentado por Ana nos acerca a la experiencia de una catástrofe natural vivida en Brasil, pero lo hace desde un lugar singular, el cruce inevitable entre la catástrofe externa y la resonancia que ésta encuentra en el mundo interno del analista. La autora nos permite pensar cómo la inundación, con su fuerza devastadora y su carácter de pérdida inevitable, se enlaza con lo que en el psiquismo aparece como vivencia de inundación del mundo interno. Ella los menciona como desamparo, desbordamiento y ruptura de los referentes internos. En este sentido, resulta especialmente valioso el esfuerzo de encontrar palabras a lo irrepresentable. Freud nos plantea que el trauma se caracteriza precisamente por el exceso, por aquello que rebasa la capacidad de ligadura psíquica, de representación mental. De ahí la relevancia del intento de encontrar palabras, que la menciona Ana. Ligar, representar, simbolizar, es lo que está ella intentando hacer ahí. Allí donde la realidad externa amenaza con saturar y en consecuencia desintegrar. Es una búsqueda desesperada de encontrar ligadura frente a la ruptura, pues sabemos que cuanto más representación logremos, más pulsión de vida, más subjetividad alcanzará el sujeto. Desde la óptica de Bion, el trauma es en última instancia la irrupción de lo no metabolizable y solo a través de la función analítica, la función alfa en términos de Bion, o sea, la búsqueda de un sentido, el caos puede ser transformado en experiencia pensable. La autora se detiene en varios aspectos los cuales parecieran condensar esta experiencia. Bueno, continuaré leyendo mientras aparece la desamparo. Ahí ya apareció, sí. Evoca el estado originario del sujeto descrito por Freud y que describe la condición inicial del ser humano en su absoluta dependencia del otro para sobrevivir y para constituirse psíquicamente. Esta situación primaria ampliamente desarrollada por Winnicott, en la que el bebé depende por completo de la madre para su supervivencia física y psíquica. En el contexto de la catástrofe, esta vivencia primitiva se reactualiza. La ausencia de sostén o holding, cuando el ambiente falla, abre el camino para que la experiencia subjetiva se acerque al colapso del self, a la desintegración. Otro de los conceptos que Ana menciona es la solidaridad. Aquí se articula la identificación como respuesta. El analista se reconoce en el dolor del otro y se moviliza la capacidad de preocupación por el objeto en términos de Winnicott. La solidaridad puede leerse como una extensión del vínculo transferencial, en el que el analista encarna también un cuidador primario que responde, sostiene y no solamente desde una función técnica. El otro concepto mencionado en el trabajo de Ana es el de recomenzar. La autora propone este término como equivalente de reparar
En el sentido kleiniano, la reparación surge como un movimiento psíquico que busca restaurar internamente el objeto dañado y con ello restablecer el vínculo amoroso y la confianza en la bondad del objeto, o sea, del otro. En este marco, recomenzar o reparar no significa negar la pérdida ni borrar la rabia que el trauma ocasiona, sino más bien aceptarla, elaborarla y transformar el dolor en una fuerza psíquica que permita la integración de los objetos internos. Klein diferencia entre una reparación maníaca, defensiva, que intenta restituir de manera omnipotente y negar la pérdida real, y una reparación genuina que surge de la aceptación, de la ambivalencia y de la capacidad de duelo. Así, en contextos de catástrofe como el que nos ilustra la autora, la reparación genuina se expresa en la posibilidad de recomenzar desde el darse cuenta de la pérdida, integrando el sufrimiento y la rabia, sin negar y desmentir, y así abrir camino a un vínculo renovado con los objetos internos y con el mundo externo. Desde la técnica, el texto nos confronta con un problema central: cómo sostener la función analítica cuando la catástrofe es compartida por paciente y analista. El encuadre, que suele estar protegido de la irrupción del mundo externo, se ve perturbado por una realidad innegable que ambos comparten. Aquí no se trata de una neutralidad imposible, sino de la capacidad del analista de prestar su mente y de sostener la función de reverie, en términos de Bion, ¿no? En medio de un contexto que también lo afecta subjetivamente. La reverie designa la capacidad de la madre para recibir, contener, metabolizar y devolver transformadas las proyecciones emocionales del bebé, tales como angustias, confusiones, terrores sin nombre. La autora destaca además el valor de la escucha analítica como forma de holding en situaciones traumáticas. La analista tiene que debatirse entre ofrecer soluciones prácticas, pero a la vez crear un espacio donde el dolor pueda representarse y ser transformado. En algunos casos este proceso se desplegó individualmente, como es el caso que nos describe de la niña y sus dibujos. Es así como nos muestra un trabajo en profundidad, introspectivo y simbólico, aún en condiciones límite, lo cual tendrá un efecto extensivo sobre los allegados y su entorno. Finalmente aparece la modestia del saber analítico, en contraste con la soberbia encontrada en aquellos que desde la omnipotencia se sabían expertos en manejar tragedias. La autora muestra que la sabiduría interior no consiste en tener todas las respuestas, sino en sostener la incertidumbre, en alojar el no saber y en acompañar el despliegue de significados que la catástrofe pone en juego. Quisiera enlazar este trabajo con algunas reflexiones que emergieron durante el Congreso IPA en Lisboa. Una semana particularmente intensa en lo académico, lo clínico, lo teórico y por supuesto lo social. Allí quedó claro que las catástrofes y el caos, y con ellas la amenaza de derrumbe emocional, adoptan múltiples rostros, tantos como seres humanos somos. Y aquí una de las más valiosas vivencias de asistir a los congresos. Recordemos el tema del congreso, que es un ancla en tiempos caóticos. Ya en la reunión de presidentes se constató con sorpresa la gran preocupación que suscita en Europa y Norteamérica. Este congreso no fue en finales de julio, ¿no? Han pasado cosas desde ese momento, pero ya en la reunión de presidentes se constató con sorpresa la gran preocupación que suscita en Europa y Norteamérica el conflicto entre Israel y Palestina. No es un dato menor. El psicoanálisis, como sabemos, nació en el seno de la cultura judía y carga en su historia con el peso del exilio, la persecución y la diáspora. De alguna manera, los ecos de esta herencia se reactivan cada vez que la violencia geopolítica vuelve a interrogar los fundamentos de la convivencia humana. Para nosotros los latinoamericanos resultaba igualmente sorprendente
constatar el grado de polarización que este tema genera en aquellas regiones. Pero la sorpresa era recíproca. Varios colegas europeos no podían creer nuestra aparente indiferencia cuando se nos preguntaba por la forma, en mi caso particular, en que en Colombia y en otros países vivíamos este conflicto. Fue necesario explicar que en nuestro contexto, los múltiples duelos y la violencia en nuestra región, tales como asesinatos, desplazamientos, en el caso de Colombia, una guerra intestina alimentada por el negocio de las drogas, que paradójicamente consumen principalmente, ¿no?, los mismos países tan preocupados por los conflictos ajenos, nos impiden muchas veces registrar lo que ocurre más allá de nuestras propias pérdidas. Desde una perspectiva psicoanalítica, esta diferencia de percepciones puede comprenderse en términos de economía psíquica y narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no?, que lo mencionó Freud en la psicología de las masas, ¿no? Cada sociedad metaboliza los traumas colectivos según sus propias marcas históricas y sus defensas frente al dolor. Así lo que para unos resulta intolerable y genera angustia, para otros queda relegado por la magnitud de un sufrimiento cotidiano que no deja espacio psíquico para el duelo por lo extranjero. Podemos pensar también desde André Green en cómo los contextos de violencia prolongada producen efectos de psicosis blanca o de un self marcado por el vacío. Cuando el dolor se vuelve excesivo y repetitivo, lo traumático no se representa, sino que se enquista como silencio, como indiferencia aparente, por supuesto. Es así que lo que para los europeos aparece como desinterés, tal vez sea para nosotros un modo de supervivencia psíquica ante la sobrecarga de pérdidas internas. En otros ámbitos del Congreso se hizo manifiesto el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual ha derivado eh, un stand-by en el desarrollo de las nuevas sociedades psicoanalíticas aún provisionales en Rusia. Llamaba la atención el acérrimo compromiso de sus liaisons, que son los liaisons, son los encargados de, de hacer posible que esas nuevas sociedades se logren los estándares que se esperan para las sociedades constituyentes de la IPA. Estos liaisons, quienes aún desafiando el peligro y la hostilidad del contexto, insistían en compartir nuevamente la sabiduría y la filosofía de vida que ofrece la formación psicoanalítica, pese a la imposibilidad real de dar continuidad plena a esa labor. Nuevamente se hizo visible cómo para algunos colegas esta problemática podría resultar indiferente o desconocida, mientras que para otros se convertía en una causa cargada de pasión, en un anhelo vital por mantener vivo el psicoanálisis incluso en medio de la guerra. Desde una mirada psicoanalítica, esta tensión puede pensarse en términos de resiliencia y pulsión de vida. Allí donde la destrucción amenaza con arrasar el tejido social, surge en algunos colegas la necesidad imperiosa de preservar un espacio de pensamiento, un lugar donde la palabra resista al caos. Freud, en El malestar en la cultura, ya señalaba cómo la cultura y el pensamiento son frágiles construcciones que se enfrentan permanentemente con las fuerzas de la pulsión de muerte. La insistencia de los colegas en sostener el psicoanálisis en Rusia, aún en condiciones límite, puede leerse como un gesto de reparación en sentido kleiniano, una forma de restaurar simbólicamente el vínculo con los objetos internos dañados por la guerra. Del mismo modo, este contraste entre la aparente indiferencia de algunos y la pasión de otros evoca el fenómeno de la escisión.
lo intolerable de la realidad catastrófica puede ser negado o desmentido, mientras que para otros se convierte en motor de compromiso. En ambos casos, lo que está en juego es la capacidad del aparato psíquico de ligar lo traumático, ya sea a través de la negación defensiva o del trabajo de simbolización que representa continuar transmitiendo el psicoanálisis como una intención reparadora. Y para cerrar la presentación de hoy, quisiera mencionar el trabajo del psicoanalista francés Patrick Miller, quien despertó aplausos y ovaciones con su ponencia titulada Anclado en el pensamiento metapsicológico más que aferrado a él. Partiendo de una anécdota personal, Miller nos invita a reflexionar sobre el riesgo de banalizar el trauma, especialmente cuando éste trasciende las generaciones y se transmite silenciosamente como herencia psíquica. Con generosidad, compartió una experiencia personal vivida junto a su madre, a quien acompañó a comprar un automóvil en el momento en que le solicitaron un documento de identidad a la mamá. Ella entró en pánico y se negó a mostrarlo. Ante la confusión del vendedor, éste le sugirió que tal vez podría presentar su pasaporte. Fue entonces cuando su hijo, Miller, captó el trasfondo de su reacción, el temor de que su identidad pudiera ser nuevamente sustraída, eco de un trauma primitivo ligado a la persecución antisemita sufrida por su familia. En un intento de aliviar la tensión, Miller le dijo: Mamá, tranquila, los nazis ya se fueron. Esta frase, cargada de sentido, ilustra la paradoja de los traumas transgeneracionales. Aun cuando la amenaza real, histórica, ha cesado, sus huellas psíquicas permanecen inscritas en la memoria afectiva del ser humano. El analista relató cómo, para tranquilizarla, la invitó a caminar. El paseo culminó con el pedido de su madre de entrar en una tienda para comprarse un costoso abrigo. Este gesto aparentemente banal se convierte en símbolo de reparación, la posibilidad de recubrirse, de resguardarse en una segunda piel, en términos de anciano, de elaborar una herida histórica mediante un acto que al ojo de quien no conoce las profundidades del inconsciente sería solo un acto banal. Desde la teoría psicoanalítica, este y todos los testimonios aquí descritos nos permiten pensar cómo el trauma no elaborado puede transmitirse de una generación a otra, infiltrándose en gestos mínimos de la vida diaria. Aquí la metapsicología ofrece un anclaje fundamental: entender cómo lo no ligado, lo no representado, retorna en la acción, como la memoria del cuerpo y de las emociones puede reactivar el pasado en el presente convertido ya sea en repetición o en acción. Y cómo la función del otro, del vínculo, en este caso de Miller, que era el hijo, puede operar como continente simbólico y facilitar un espacio de alivio y reparación. De este modo, puedo concluir que el Congreso de Lisboa nos permitió constatar cómo los acontecimientos políticos y sociales encuentran un referente intrapsíquico, irrumpen inevitablemente en el espacio analítico, al tiempo que el psicoanálisis se revela como una herramienta invaluable para enfrentar el caos y encontrar sentido dentro de la diferencia. A lo largo de estos intensos y enriquecedores días, el tema que nos convocó, psicoanálisis, un ancla en tiempos caóticos, dejó de ser un simple enunciado para convertirse en una experiencia vívida, compartida y encarnada por todos los presentes. Muchas gracias por su atención. Aqui.
Palmas. Eu estava batendo palmas de microfone fechado. Muito obrigada, a Luz. E agora abrimos para comentários, perguntas. Quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, eu queria agradecer, eu conhecia os comentários, né, da Mônica e da Luz, e acho que foram muito, me acrescentaram muito, né, no que eu tinha escrito no trabalho, que eu tinha pensado, assim, né, e como elas receberam e me deram um retorno, assim, né, do que tinham pensado, né, sobre todo esse processo, assim, que a gente viveu o ano passado, né, de resgatar as nossas subjetividades. Eu fui até anotando, assim, algumas falas, né, da Mônica, do sonhar em grupo, né, de como a Luz que tomou algumas expressões, né, e alguns conceitos que eu tentei de alguma maneira escrever uma poesia. Eu acho que foi até por ali que eu comecei a escrita do trabalho, né, tentando colocar algumas ideias assim. E a necessidade, né, imperiosa da gente ter esses espaços para pensar, no próprio Instituto, na Clínica Horizontes, nós tentamos, né, Renata, ter momentos assim para nos encontrar, para pensar, para conversar sobre o que cada um estava podendo fazer e como estava trabalhando, né, naquele período, assim. Então, agradecer de novo muito o comentário de vocês, por isso que a gente quis, né, esse espaço novamente, assim. Mas queria ouvir os colegas, né, enfim. Eu penso que, assim, é clara, né, a importância desse tipo de trabalho, e tanto Mônica quanto Luz puderam citar aí algumas situações, outras, né, é, de desamparo frente às catástrofes, né? E acho muito importante que a gente tenha espaços na IPA e em outras instituições, e aqui outras instituições também se mobilizaram nas enchentes, né? Vários grupos de profissionais que se disponibilizaram a atender gratuitamente. É que às vezes a situação ela era tão precária, a ponto de não ter nem telefone, nem luz, nem internet. Então, assim, não tinha atendimento, né? Precisava primeiro, enfim, restituir o básico, assim, das pessoas, né? E achei interessante quando a Luz traz nos comentários dela, analista e paciente vivendo a mesma situação. Entendes, Luz? Não sei se entendes. Sim? Ah, tá. Graças. Analista e paciente nas mesmas situações. E a Janine Puget fala dos mundos superpostos, né? E eu andei estudando um pouquinho isso, que é exatamente essa ideia né? Então, de mundos superpostos, os dois vivendo essas situações catastróficas. Ela fala muito na situação da Argentina, né, Mônica, na época da ditadura militar, enfim. É muito bonito, muito triste, mas muito bonito o que ela descreve no livro, né? O pensamento dela, ela e o Canciper, não, me foge agora Bernstein, Bernstein. não é o Bernstein. No, no, Não? Leonardo Wender, Leonardo Wender. Eu não lembro quem. Leonardo Wender porque era mi supervisor oficial. Sí, Ah, sim. sí, conozco mucho ese trabajo, es hermoso y sí, muestra, como decís Renata, lo complejo que es cuando analista y paciente pasan por la misma tragedia, ¿no?
E talvez a importância também da gente retomar esses aportes teóricos, né? Eu, particularmente, 2 semanas eu não atendi ninguém. Eu não tinha condições de Ajá, atender ninguém, né? Eu disse nessa ocasião, eu não vou, eu também não vou me voluntariar em lugar nenhum, assim, para atender pessoas. Eu fiquei no suporte básico, assim, arrecadar doações e poder distribuir. E era o que eu achava que eu podia fazer naquele momento. Talvez eu, mesmo com todo o suporte de análise pessoal, enfim, eu acho que eu não tinha condições de ouvir ninguém, assim, não, claro, né? Mas enfim, foram experiências realmente muito traumáticas. E também acho que esses momentos, como hoje, como a Ana também já teve a oportunidade de apresentar em Lisboa, nos ajudam também a seguir tentando elaborar isso, porque é um trauma não se apagou, não vai se apagar, obviamente, né? exacto. Está em todos nós ainda. Mesmo que a gente não tenha vivido diretamente, né? Não tive a minha casa alagada, não tive meu consultório alagado, nada disso, felizmente. Mas tá muito em mim, né? Como eu acho que está muito em muitos de nós, né? Mas quero agradecer a vocês e vamos ouvir os demais. Eu achei muito bom ouvir a reconstrução que a Ana trouxe. Eu acho que a gente foi revivendo, né? Incrível isso, como é importante. E eu acho que a Horizontes fez um trabalho muito bonito, assim, né? Cada um fez uma parte. Teve colegas que foram e atenderam, teve colegas. E eu acho que a engrenagem que foi criada e sustentada pela Renata e pela todo mundo da Horizontes ali, pensando, a Manuela coordenando, receber caminhão, distribuição. Eu acho que isso tem uma função importante. A Mônica trouxe ali o trabalho da Carmen, no mapa geográfico, né? Porque era necessário fazer coisas práticas também, né? Então eu acho que cada um foi convocado de alguma maneira e fez alguma coisa que podia naquele momento, e aí que tem o somatório. Gostei muito também dessa ideia que foi importante, o vínculo sustentou, né? Ujú, ujú. E eu acho que aí sim é que eu acho que é o vínculo mais, como Janine propõe, né? E a Yolanda Gampel fala muito das catástrofes também, né? Na questão da guerra, enfim. Mas quando é enchente fica mais fácil de pensar a catástrofe, né? Mas para muita coisa serve essa ideia para além do trauma, para catástrofe, né? Algo que destrói de uma violência, talvez algo diferente, né? Por isso que ela nomeia diferente catástrofes, né? Acho que a gente passou por isso pelo desenho geográfico, mas aconteceu muitas coisas, muitas relações, jogo de força, teve muita questão também política que foi se atravessando. Então, assim, eu acho que foi um panorama extenso de acontecimentos, né? Mas eu queria dizer da importância da instituição ter pessoas fazendo coisas diferentes. E eu vi isso acontecer, não foi só a Horizontes, obviamente, né? A gente viu isso em muitas instituições, mas falando da Horizontes, aconteceu, né? Era domingo, era qualquer hora, era arrecadando pessoas, e isso foi importante, né? Isso foi fundamental. Teve horas que foi o sem isso não ia ter. A gente tinha a impressão que não ia ter outras coisas. Mas quem pôde estava nos abrigos, quem pôde estava lá olhando os autistas, né? Então eu acho que é, foi muito interessante. E eu fiquei pensando se daqui a um tempo a gente não vai poder estudar pessoas, profissionais, psicanalistas que passam
por situações assim. A gente não passou por guerra, felizmente, mas catástrofe sim. Ditadura, questões políticas também. Será que isso não vai construindo uma subjetividade diferente para esse psicanalista, né? Fiquei pensando na experiência da Carmen, conheço a Carmen lá do IEP, né? E fiquei imaginando ela nesse outro momento de vida e profissional fazendo esse tipo de intervenção, né? Então, acho que todos nós ficamos diferentes. Talvez os profissionais, ainda a gente vai ver com o tempo à frente o que mais a gente mudou. Mas a gente não é mais o mesmo, né? Sí, no sé si puedo, Sim, Renata. sim, sim, claro, por Sí. favor. Sí, es muy interesante lo que van trayendo y sobre todo esto último que comentabas sobre nosotros vamos viendo, ¿no? Digo nosotros específicamente por el comité porque estamos como muy imbuidos, lamentablemente, en diferentes tipos de catástrofes. Desde que empezamos estamos metidos en una crisis detrás de otra. Y sí lo que nosotros vemos es que a nosotros nos interesa mucho comprender el estado mental del que está pasando la catástrofe y el nuestro también, es justamente estos pasos, ¿no? Y sí lo que nosotros estamos detectando por la experiencia, ninguna otra cosa, por la experiencia, es que es diferente la respuesta de la mente en sus ansiedades, sus fantasías y sus defensas de aquel que sufre una catástrofe natural, entre comillas, ¿no? Porque la política ya también interfiere en las catástrofes naturales. Lo escuchamos en Brasil, lo escuché muchísimas veces, lo escuchamos mucho en Valencia. Nosotros trabajamos con todo el grupo de analistas de Valencia. La política está involucrada en lo que llamamos catástrofe natural. De todas maneras, para el que la sufre, para la mente el que la sufre, es diferente a la destructividad que pone en marcha y el odio que pone en marcha la guerra. Eso sí, yo les podría decir que hoy lo sabemos, hoy lo sabemos por experiencia, ¿no? Pero queremos investigarlo, queremos seguir investigándolo. Hay muchísimo más odio, no es solamente frustración, sino odio y destructividad. Se ve mucho en los niños incluso, cuando es el que soporta una guerra, ¿no? Lamentablemente es así. Son efectos distintos en la mente. Sí, estamos tratando de ver si podemos investigar un poco más sobre esto, pero ya hay un acuerdo entre nosotros, el comité, nuestro comité, somos 12 analistas de diferentes partes del mundo, es muy interesante también, incluso algunos de los analistas que forman parte de PACE, la consultora, Shanna Williams, estuvo en la guerra, era pequeña cuando fue la Segunda Guerra Mundial, perdió a su padre, ¿se acuerda? Es muy movilizador lo que sucede dentro del grupo mismo de analistas, ¿no? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Nós já estamos adiantados na hora. Também Sí. não sei se Mônica, Luz e Ana querem fazer um último comentário, assim, último desta noite, para deixarmos algumas inquietações para um próximo evento, claro. Ana, Luz? Bueno, tal vez un comentario, pero para cerrar la idea, es como que tal vez quería transmitir eso que se vivía en el Congreso, como la, l- como la tragedia efectivamente sí es muy subjetiva, ¿no? Lo que, lo que plantea Mónica es diferente, indudablemente,
cuando es la tragedia natural, en últimas no se siente como producto del odio, ¿no? Cuando es resultado del odio, de alguna manera se vive como esto se podría evitar, ¿no? Esto no tendría por qué ocurrir y yo creo que se vuelve como diferente, pero también como es tan valioso esos encuentros en los congresos en donde podemos encontrar muchas realidades. Ahorita estamos hablando, cuando decía Mónica, de las nacionalidades y pensaba, ahorita estamos Brasil, Argentina, Colombia. Son diferentes realidades y que a veces para unos es indiferente, pero para cada quien lo que vive tiene un valor muy importante por el simple Sí, hecho de haber tenido que vivirlo. Ya por eso es muy importante, que es un poco lo que trataba de transmitir, ¿no? En en este trabajo en Latinoamérica, esta cuestión de esta tragedia que vivieron por las inundaciones, pero las tragedias de nuestra región y cómo los europeos, especialmente ellos, no entendían por qué en general los latinoamericanos no habíamos generado como peleas al interior de las sociedades por cuenta de estas guerras, específicamente la de Palestina e Israel. Para ellos estaba generando claras escisiones en sus sociedades. Y los latinoamericanos ni nos inmutábamos. Pero era curioso porque justamente les decíamos, tenemos tantos problemas que el de allá no nos ocupa. Lo sabemos, claro, nos preocupa, hay solidaridad, hay una cantidad de preocupación, pero, pero tenemos nuestras tragedias. Y ahí está ese punto de la subjetividad, ¿no? Mônica e Ana? Ana, porque yo ya comenté. Ana, Ana. Sim. Falando um pouquinho mais do micro, né, assim, em especial do trabalho, né, que eu queria comentar com vocês que, bom, cada um, né, pôde dizer assim como se viu diante da tragédia, né? E eu tinha comentado na outra apresentação que o trabalho tem muito do meu jeito, assim, né? Do meu jeito de ser e de trabalhar. E então, não é à toa que eu escolhi esses locais, né? Esses grupos para ajudar, enfim. Eu estudo com o Roaldo Freud, o Roaldo estava nos assistindo, meu mestre de Freud, né? Então, eu comecei a escrita, quando eu pensei na parte teórica, tinha que usar o Freud. Tinha uma ideia de escrever um trabalho para um grupo que eu faço lá com o Cláudio Oizeric, e no fim eu usei uma outra ideia para um trabalho de grupo que nós apresentamos no congresso, porque esse trabalho foi muito meu, né? Esses abrigos que eu escolhi. Por que que eu fui para um abrigo, né, de pacientes com câncer? Bom, porque fiz um mestrado com câncer, né, com pacientes com câncer. Por que que eu fui para o abrigo dos autistas? Porque eu faço a formação com a Lasnik aqui pela Horizontes. Então, assim, não é à toa, né, que eu fui indo para esses locais que eu achei que eu tinha um pouco mais de recurso, né, teórico e técnico, assim, para poder. Mas como foi importante, né, os encontros, né, desses grupos de estudos que eu estou falando para vocês, e um grupo de estudos que eu faço, que estudo poesia, né, então eu comecei a escrita do trabalho por poesia,
né? Então, assim, mais para dar esse entendimento e uso muito o Winnicott, né, que eu acho que me ajudou muito, assim, tudo começa em casa e eu acho que vem um pouco, né, do jeito que cada um tem e que acho que eu ia encontrando, assim, quando eu estava escrevendo alguma coisa, né, porque o trabalho tinha um limite de páginas, de palavras, e então eu tinha que... E aí eu escrevendo, eu digo, não, mas isso é um gesto espontâneo, né, isso o Winnicott denomina assim. Então, e foi uma forma de poder botar no papel, assim, porque às vezes era muito angustiante, né? O que que eu posso fazer em tal situação ou em tal outra, mesmo que pequena, né? Quando eu falo ali do uso do óculos, né? Como é importante a visão para algumas pessoas, e nós contamos com eu contei com a ajuda de médicos, né, de dois médicos e de algumas óticas que doaram óculos para as pessoas, né? Então, assim, era um detalhe, mas a pessoa tinha perdido a casa, tinha perdido, alguns tinham perdido familiares, mas recuperou a visão, né? E a gente sabe como a visão é importante, assim. E poder hoje, né, ouvir vocês de novo, assim, né, a Mônica, que está voltada para esses assuntos comunitários lá na IPA, quer dizer, uma visão macro, e a Luz, né, que trouxe, né, e entendeu, assim, que em algum momento eu uso o conceito da Janine Puget, acho que para mim é muito importante, assim, muito bom ouvir vocês de novo. Então, só agradecer. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a Ana Cristina por ter nos apresentado esse belíssimo trabalho, a Mônica e a Luz pelos comentários. Como eu disse, eu acho que isso nos ajuda também a seguir tentando elaborar esse trauma, né? Quem sabe outros momentos assim vão vir naturalmente, né? E é interessante que precisa um tempo para isso poder vir, um ano e tanto depois, né? Mas agradecer a vocês por, acima de tudo, nos fazerem revisitar esses nossos sentimentos e tentar, de novo, acomodá-los, né? Acomodá-los no bom sentido, não de abafar, mas de organizar isso dentro de cada um de nós. Agradeço muito. Nos vemos nas quintas psicanalíticas. Gracias. Fica o convite à Luz e à Mônica para voltarem. Uma boa noite a todos. Obrigada. Un gusto, Obrigada. Ana. Buena noche. Gracias Tchau. a todos. Gracias. Gracias.